Ahora sí, muy buenos días, sean bienvenidos a el viernes, último día de Crecer, en la sesión de Gobierno Corporativo para los Servicios Públicos, Progreso e Innovaciones. Es un gusto contar con ustedes para este tema tan relevante y en un evento con tanto significado como Crecer. Como ustedes saben, es el 10º aniversario de Crecer, así que para aquellos que ya tenemos más de un Crecer, pues es bastante significativo, ¿no? Todavía sabemos que en México la puntualidad no es nuestro fuerte, entonces esperamos que llegue un poco más de audiencia, pero creo que con los que estamos podemos trabajar bastante bien. Mi nombre es Juan Carlos Serrano, yo soy parte de la práctica global de buen gobierno de Banco Mundial. Y antes de empezar quería preguntarles, no hay tanta audiencia todavía, pero bueno, darme una idea de quiénes trabajan en sector público y privado, si nos pudieran ayudar levantando la mano de sector público, por favor. Casi todo este lado. Y sector privado. Y estudiantes, me imagino. Bueno, bien. Bienvenidos todos, especialmente me da mucho gusto contar con los estudiantes, que haya interés de las nuevas generaciones en este tema. Y bueno, contamos con un panel de primer nivel, ya lo verán con sus presentaciones. A mí me gustaría comentar muy rápidamente algo sobre este tema. En realidad, en los últimos 20 años ha habido una tendencia bastante fuerte para privatizar empresas públicas del Estado. Sin embargo, aún siguen siendo unos jugadores bastante relevantes dentro del sistema global. Según estadísticas del propio Banco Mundial, las empresas públicas tienen el 20% del total de la inversión, 5% del empleo y el 40% hasta el 40% de la producción en algunos países. Estas entidades, en muchos países, y yo diría México no es la excepción, continúan entregando servicios críticos en sectores económicos de gran relevancia como electricidad, agua, finanzas, entre otros. Y en algunos mercados suelen ser bastante competitivas. No obstante, también una de las tendencias de los últimos años ha sido que estas empresas han experimentado gran presión para dar mejores resultados, para ser más eficientes, más transparentes y tener también una mejor rendición de cuentas. En este sentido, el gobierno corporativo, que es lo que nos trae hoy aquí su análisis y entender un poco las mejores prácticas, ha demostrado ser un factor de mucha ayuda para este tipo de empresas, por ejemplo, al mejorar el acceso a financiamiento, ¿no? que eso automáticamente genera mayor inversión, mayor empleo, tal vez mayor eficiencia, no necesariamente. Pero bueno, como decía, hoy vamos a analizar un poco, tenemos la presencia de varios de nuestros panelistas que nos van a dar desde una óptica regional. Vamos a comenzar con el señor Rubén Darío Avendaño, que ahorita voy a decir su currículum. Él nos va a dar una visión como consultor internacional del estatus de empresas públicas a nivel de la región con base en su experiencia. Después vamos a pasar, ya nos vamos a venir a México con José Manuel Gutiérrez, nos va a hablar de la Compañía Federal de Electricidad y también del marco general de gobierno corporativo. Y vamos a terminar, pero no por ello menos importante, con nuestro panelista José Portugal, quien nos va a hablar de una de las empresas más importantes de la región, localizada en Brasil, Sabesp. Así que bueno, vamos comenzando. Me gustaría un poco hablarles de nuestro primer panelista, Rubén Darío Avendaño. Él es un especialista internacional en empresas públicas, es economista con un máster en desarrollo económico por la Universidad de Duke, es experto en gobernanza, gestión del sector público y diseño en implementación de políticas públicas. Rubén se desempeña como consultor de gobiernos nacionales y subnacionales, así como de instituciones multilaterales como BID y Banco Mundial, entre otro tipo de empresas. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en una diversidad de países de Latinoamérica y el Caribe, tales como Paraguay, Uruguay, Ecuador y actualmente Perú, para mencionar algunos. Rubén ha sido funcionario del gobierno de Colombia, también fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y él fue directivo del Grupo de Empresas Públicas de Medellín. Por cierto, yo lo conozco desde hace tiempo, tuve la fortuna de trabajar con él y es un excelente profesional. Así que bueno, le damos la bienvenida y por favor, adelante Rubén. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha?
Ahora sí, ya, perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos, por la generosa introducción. Yo quiero arrancar por un montón de ideas que, como comentaba Juan Carlos, son el producto. Yo no soy experto en gobierno corporativo, como probablemente algunos de ustedes sí lo son, o estudiantes que han sido más formales del tema de gobierno corporativo. Yo he llegado al tema de gobierno corporativo desde varios ángulos. Inicialmente en empresas públicas de Medellín me tocó liderar la implantación de lo que no tenía ni idea yo que era el gobierno corporativo en ese entonces, en una empresa muy grande que es la segunda más grande de Colombia, que además es una empresa del gobierno, de un gobierno municipal, cosa que no existe, digamos, en muchas partes del continente. Entonces, lo que traigo son básicamente unas reflexiones sobre este tema de lo que hemos aprendido y lo que nos falta todavía en la región en relación con este tema. No sé si esto está operando. No. No está. Ahora que lo ensayamos funciona bien, pero ahora ya no. Ya saben, los viernes la tecnología no funciona. Ok, bueno, pero voy adelantando. En esencia voy a referirme a algunas premisas muy importantes en este tema. En segundo lugar, voy a tratar de hacer un muy rápido revuelo diagnóstico de lo que está sucediendo en este tema en Latinoamérica con las empresas públicas. Y en tercer lugar, algunas hipótesis y unos retos que tenemos los que estamos en el mercado, digámoslo así, de las empresas públicas, porque el tema de gobierno corporativo, como tal vez ustedes saben muy bien, es un tema que ha avanzado muchísimo y tiene mucho desarrollo en lo que es el tema, lo que son las empresas privadas. Bueno, todavía no funciona, pero no sé si esperamos o vamos adelante. Pero voy a seguir. Yo arranco de dos premisas muy importantes que las escribió un practicante, un funcionario de la OECD, que creo que para mí son las premisas más importantes en relación con el gobierno corporativo. Primero, las empresas públicas, lo que nosotros reconocemos como empresas públicas, son realmente activos que los gobiernos administran en nombre de sus verdaderos dueños, que son, perfecto, ya está bien, que son activos también por encargo de los ciudadanos. Esa es una premisa. Para muchos de ustedes, probablemente para las personas más jóvenes, eso es obvio, pero cuando uno está en la práctica y se da cuenta y visita empresas públicas en los países, es muy claro que esto no necesariamente se cumple. A veces los gobiernos creen que las empresas son para pagar favores políticos, para garantizar reelecciones, para otro tipo de transacciones, pero nunca están cerca del ciudadano. Esa es una primera premisa que para mí es muy importante. En consecuencia y derivado de esa premisa, volvió a fallar, bueno, la principal responsabilidad de los gobiernos es maximizar la generación de valor desde las empresas públicas y maximizar la generación de valor de nuevo para sus verdaderos dueños, es decir, para los ciudadanos. Estas son dos premisas que son elementales, pero para mí son muy poderosas. Si yo no tengo claro como funcionario público, como administrador público, como ciudadano, como elector que soy en una sociedad de un político, de que las empresas tienen que generar valor, porque como en cualquier negocio, si usted pone un negocio, la idea es que el negocio le produzca, a la sociedad nos interesa que las empresas públicas nos produzcan a todos nosotros los ciudadanos. Esas son dos premisas muy importantes. Pero vamos un poco a la realidad. Como muchos de ustedes sabrán, el año 2015 la OECD lanzó una cosa que hacía mucha falta y que sigue haciendo falta en muchos países, que es el estándar internacional sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas. Este es un trabajo muy interesante porque por primera vez alguien en una entidad tan importante como es la OECD, se pone cuidado a lo que Juan Carlos decía en la introducción. Las empresas públicas son vitales en los países. Si ustedes miran la elección ayer en Inglaterra, el Partido Laborista que quedó de segundo y que va a tener en problemas a la primer ministra, que vamos a ver si sigue de primer ministro, su agenda política es muy clara: nacionalización del agua, nacionalización de los trenes, nacionalización de electricidad. O sea, la ola que hace 10, 20 años nos llevó a las privatizaciones, ahora parece ser que está volviendo de nuevo, vamos a volver a estatizar. Pero ¿qué vamos a hacer con las empresas públicas? Si desde ahí es donde estamos ofreciendo riqueza para los ciudadanos. Entonces vamos a mirar un poco los dos principios de las dos directrices. Me voy a concentrar en las dos directrices primeras de las directrices de la OECD, que son las 7 que aparecen ahí. Me voy a concentrar en dos temas que son críticos para mí en la región. Uno, las razones que justifican
la propiedad pública, y segundo, cuál es el papel del Estado como propietario. Son dos principios que están claramente establecidos en las directrices, pero que vamos a ver en la región cómo nos estamos comportando. Y este es el resumen que puedo sacar, aunque sin cifras para sustentarlo, pero todos ustedes creo que lo van a entender bastante bien. Primero, las empresas públicas en la región, a pesar de todo, no logran generar valor. O sea, ya nos hemos acostumbrado a los ciudadanos a que la empresa X tiene que dar pérdidas, pero claro que tiene que dar pérdidas, no es que es un hospital, claro que tiene que dar pérdidas porque es un acueducto. Ayer estaba aquí el Contralor General de la República de Colombia y él me decía, Rubén, es obvio en mi ciudad, él es de una ciudad muy linda en Colombia que se llama Valledupar, me decía, es que es obvio que en Valledupar el agua no puede ser un negocio, tiene que dar pérdidas. Entonces yo le dije, señor Contralor, usted creo que está equivocado. Para mí, después de la cocaína, el mejor negocio del mundo es el agua. Porque no hay otro negocio que tenga a la gente conectada a su casa directamente, algo con lo que soñaría Coca-Cola o cualquier distribuidor de bebidas. Usted lo tiene, ¿cómo es posible que eso produzca pérdidas? Entonces ahí comienza toda una retórica y finalmente llegamos a eso, que la gente cree que las empresas públicas no pueden generar valor y por ende si no generan valor no nos sorprende. Segundo, y esto es algo también muy importante y se nota en la región, las que logran generar valor, ese valor que se genera se distribuye entre quienes no son sus dueños. ¿Entre quiénes? Entre los sindicatos, entre los políticos, entre los contratistas. A ver, si yo soy el dueño de la empresa, soy el ciudadano y esta empresa es mía, lo que yo espero es que la riqueza que se genera, el valor que genera esa empresa me retribuya a mí como ciudadano. ¿Cómo lo hago? De dos formas muy simples. En mejor servicio, mejor calidad, mayor cobertura o en utilidades que se las pasan al propio Estado para que reinvierta en hacer otras cosas, pero nunca entre mejores condiciones laborales, nunca entre los amigos del señor presidente, que es resultado del amigo que llegó de concejal o de alcalde o de presidente o de senador, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente esa es la realidad que tenemos en el país, en nuestros países. Las empresas públicas son utilizados como vehículos para generar valor que se captura por gente que no tiene nada que ver con la propiedad. Y el tercero, que ya lo mencioné muy rápidamente, vuelvo a él, es que muchas destruyen valor. Muchos creemos que todos los hospitales públicos tienen que vivir en quiebra permanente, que todas las empresas de agua tienen que vivir en quiebra permanente. Eso es un mito, es falso, pero es lo que hemos creado en el tema de empresas públicas. Entonces, mirando el tema de la OSD, yo dije, ¿qué es lo que sucede? ¿De dónde sale todo este tema? Y creo que en esos dos principios directrices está la clave para que no estemos aquí las empresas del Estado destruyendo valor. Y aquí lo que voy a aventurar es dos hipótesis. Una primera hipótesis es la que ya se está trabajando por varios teóricos en la Universidad de Harvard en conjunto con el Banco Mundial. Es que en las empresas públicas está pasando una cosa muy común en la naturaleza, entre las especies, que se llama mimetismo isomorfo. ¿Qué es el mimetismo isomorfo? Ustedes ven ahí la gráfica. Eso que parece una hoja, es un animalito que se adapta a la hoja para que los depredadores no acaben con él. Es un principio de la biología, de la teoría de la evolución. Las especies nos adaptamos para sobrevivir. Pues resulta que en el sector público las empresas también se adaptan para sobrevivir. Entonces, una de las cosas que yo he encontrado en Latinoamérica es que muchas cosas que se llaman, y voy a denominarlas cosas porque no encuentro otro nombre, se autodenominan empresas, pero no son empresas. Adoptan formas de empresas o adoptan características de las empresas, pero que jamás podemos decir que son empresas. Esto es una teoría de Andrews Pritchett y Woolcock, que básicamente dice que cuando los gobiernos copian mejores prácticas que los hacen parecer eficientes, aunque no lo sean, eso es mimetismo isomorfo. Pues en las empresas públicas de la región así sucede. Muchas tienen el aviso rimbombante, empresa nacional de no sé qué, pero no es ni empresa ni es nacional, porque no le llega a todos los ciudadanos y tampoco es una empresa. Ese es un primer principio que no es menor. ¿Y qué sucede? Que las empresas se comportan de esa manera o son pseudoempresas por varias razones. Primero, porque hay una muy pobre especificación de lo que es una empresa. Los gobiernos no se preocupan por crear empresas porque empresa se asimila a privatización y entonces eso ya se volvió una palabra mala. Entonces, ¿cómo va a decir que yo tengo una empresa y eso es un negocio, yo voy a generar utilidades? Eso es capitalismo, eso es pecado. Claro, detrás de esa premisa hay toda una intención de esconder el verdadero propósito de los políticos con sus empresas y es poder utilizarlas para lo que les interesa utilizarlas.
Entonces hay una muy pobre especificación de la empresa. Y además aparecen unos sustitutos muy buenos en contra del principio empresarial. Yo creo la comisión, no sé qué, el instituto, la autoridad, la secretaría, las entidades, las intendencias, o sea, la lista puede ser 10 páginas. Todas son figuras muy bien escogidas para esconder el propósito real, pero tener una empresa, eso me da susto. Y alguien me preguntaba, pero ¿cómo así que esto no es una empresa? Si aquí dice Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Yo le dije, bueno, vamos a ver si usted es una empresa. Hagamos la prueba más sencilla, ya que estamos con colegas contadores. Dígame su contabilidad, ¿qué principio sigue? Y muéstreme el balance de este mes. No, doctor, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo me va a pedir ese balance si nosotros no tenemos plata para hacer la contabilidad? Yo ponía en ejemplo en la anterior versión de este mismo evento, el evento cerrado, una historia que es real. Y voy a contar la anécdota porque fue muy graciosa. No menciono los países porque son 2. En un país que trabajé hay una empresa de licores que el dueño de la empresa es el gobierno. Entonces yo dije, bueno, esto es una empresa, claro que es una empresa, bueno, muéstreme el balance. Mire, doctor, vamos a tener un problema, es que las cuentas no las hemos podido auditar. Bueno, la del año antepasado, esa tampoco, doctor. Y bueno, pues entonces la de hace 2 años, no se ha podido, doctor. ¿Cómo así? Hace 5 años que no podemos finiquitar las cuentas porque ningún auditor se atreve. Y bueno, y entonces el gerente actual, ¿cómo hace? Bueno, él firmó y aceptó al presidente de la República el cargo con el compromiso de que él no firmaba ningún balance. Le dije, entonces, ¿cómo uno puede tener una empresa navegando 5 años sin balance y sin estados auditados? Entonces, ese comentario lo hice en la sesión anterior el martes. Y se me acercó la señora Contralora de Costa Rica y me dice, doctor, ¿usted está hablando de una empresa de Costa Rica? Le dije, no, de Paraguay. Dijo, no, pero yo creí que era el mismo caso, en mi país tenemos una igual. Yo le dije, bueno, entonces estamos claros en qué es lo que estamos hablando de empresas. Entonces, como hacen los grupos terroristas, se autodenominan salvadores del pueblo, hay unas cosas que se autodenominan empresas, aquí también tenemos eso, y nos escondemos detrás de eso. Entonces, el otro problema que es menos grave, pero que igual es importante destacar, además de la denominación, de la existencia misma de las entidades, tiene que ver con la función que le encargamos a las empresas. Hay países, y digamos, no todas las empresas son así, sería yo injusto en juzgarlas así a todas, pero hay muchas empresas que le hacemos 800 encargos. Yo trabajo mucho en el sector de agua y saneamiento en Latinoamérica, entonces a una empresa le encargo, usted me tiene que dar 100% de cobertura a todos, ¿cierto? Sí, doctor, claro. Me tiene que conseguir financiamiento en el mercado internacional, sí, yo no le doy garantía, sí, señor. Pero además usted me tiene que mantener las tarifas bajas. Bueno, a ver, ¿cómo así? Y además me tiene que dar empleo a los de mi partido, ¿estamos? Entonces, ¿cómo hago yo para tener 5 múltiples objetivos que son encontrados para tener una empresa? Entonces yo pongo siempre el ejemplo de Coca-Cola, que es lo que todo el mundo conoce. ¿Qué tal que al señor presidente de Coca-Cola aquí en FEMSA en México le pusieran esos encargos? Usted tiene que vender, tiene que generar utilidades, pero además tiene que contratar a los de mi partido, cuidado con contratar gente que tome Pepsi. Segundo, usted puede votar el 60% y a la gente pobre no le cobra la Coca-Cola. Eso no sucede. ¿Por qué sí sucede en las empresas públicas? Ese es un tema muy importante y es que le encargamos funciones de política pública a las empresas y por ahí comenzamos a desbaratarlas. No es que la política pública no tenga sentido, no es que los pobres no deban recibir subsidios, estamos de acuerdo en eso, pero no desde las empresas, no con el patrimonio de las empresas. Bueno, esas empresas, esas pseudoempresas ya han llegado a tal nivel que cuando se crearon decían, estoy trabajando con el gobierno de Panamá en la empresa y la hija de uno de los fundadores del IDAN, la empresa de acueducto, es la nueva presidenta del IDAN, la empresa de acueducto nacional de Panamá. Y me decía, mi papá fundó esta empresa tiene un prestigio, no sé qué, pero va uno a mirar los balances de la empresa, lo que les acabo de contar. Esas empresas nacieron muy bonitas, muy lindas, muy eficientes en los 60, 70, pero hoy básicamente la captura política las ha llevado a lo que les ha llegado. Entonces, en conclusión, en la región tenemos un grave problema estudiado ya en la biología que yo denomino mimetismo isomorfo. Pero ese no es el único problema. Vamos a las que son empresas, que podamos clasificar como empresas. La segunda categoría que yo encuentro son lo que llamo ahí las empresas Alicia en el País de las Maravillas. Y ahí está la versión de inglés del original, pero aquí tengo la traducción y la leo muy rápido para que ustedes lo sepan de qué estoy hablando. Alicia, ¿te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? Eso depende en gran medida de dónde quieras llegar, le dijo el gato. No me importa mucho a dónde, le dijo Alicia. Entonces da igual la dirección, dijo el gato. Muchas de las empresas están ahí.
¿Por qué saco a colación este principio de Alicia en el País de las Maravillas? Muchas empresas presumimos que fueron creadas para algo, presumimos, damos por sentado que están haciendo eso. Entonces, si yo creo el hospital, no sé qué, yo doy por sentado que es para atender enfermos, ¿no? Lo que hace un hospital. O si creo una empresa petrolera, doy por sentado que es para generar petróleo, pero resulta que no. Resulta que la empresa, además de hacer eso, o como diría alguien mal pensado, utiliza eso como máscara para realmente desarrollar su verdadero objetivo. Pero uno si no somos tan crudos, uno encuentra muchas empresas que no tienen claro para qué las tienen, y encuentra uno administradores públicos que no saben para qué fue que los pusieron ahí. ¿Por qué razón una empresa nacional, y esta discusión la teníamos en Paraguay, por qué un gobierno nacional tiene una empresa de licores? Y yo les ponía el ejemplo a los ministros en Paraguay. Si usted tiene una empresa de licores aquí, en el mismo Consejo de Ministros, donde está el que maneja esto, que es el ministro de Industria, al lado tiene el ministro de Salud, y dice, yo tengo un problema de salud pública por el alcoholismo, ¿cómo es posible que usted tenga una empresa de licores y a la vez tenga un ministro que está preveniendo el alcoholismo? Y además usted saca campañas en contra del alcohol de la misma fuente que sacó campaña para vender más ron. No estoy diciendo cosas que sean inventadas, se dan en los países, es la realidad. Pero eso es por un principio elemental. Tenemos unas cosas ahí que algunas no sabemos si son empresas, y algunas que son empresas no sabemos para qué las tenemos, y las tenemos para objetivos que son encontrados, y por ende la gente que está ahí no tiene claro hacia dónde va, y además se autodispara entre el gobierno en sus objetivos concretos. Muchas de las empresas que están funcionando más o menos bien no tienen mandatos explícitos de generación de valor. Lo que les dije al comienzo, muchas empresas simplemente por la naturaleza del negocio presumimos que tienen que dar pérdidas, así como presumimos que tienen que dar ganancias. A nadie le duda que PDVSA, Petrobras, Pemex, Ecopetrol tienen que dar utilidad, no es que eso venden petróleo, eso es gente riquísima, todos son riquísimos, y además ellos tienen derecho a tener helicóptero, avión, los últimos minivans o vans, etcétera, los sueldos mejor pagados. Los sindicatos más poderosos son de las empresas petroleras. ¿Por qué? Por este principio. Porque se nos olvida darle el mandato de generar valor, no para los sindicatos, ni al político, ni para el que vende aviones, sino para nosotros los ciudadanos. Ese es un mandato que no está explícito en ninguna parte, y que si siguiéramos las normas de la OECD uno podría llegar ahí. Muchas tienen mandatos incongruentes, ya lo mencioné, o sea, el típico administrador que le dice, sí señor, usted me tiene que dar el mejor servicio, pero no lo vaya a cobrar, o a estos amigos de allá no me les cobre, o el sindicato, mire que tengo que hacer el pacto con él y entonces súbamele 2 puntos por encima de la inflación, o si no, ¿cómo hago para comprar gobernabilidad, etcétera? Y muchas, como les decía, generan valor que se distribuye entre quienes no son. Y esta es una gráfica que yo utilizo básicamente como resumen de lo que acabo de decir. Lo voy a poner toda de una vez porque usualmente me gasto más tiempo, pero en aras de la brevedad no lo quiero hacer. En el caso del sector privado es claro que la propiedad es muy clara, o sea, el señor Slim uno sabe qué es dueño de qué en México y en todas partes, ahí no hay peligro. Y el que entre a trabajar en una de las empresas también tiene claro que este es el objetivo del señor Slim, no otro. Él no está buscando otras cosas y usualmente así es en el sector privado. Por ende, el gobierno corporativo en una empresa privada tiene una secuencia, una estructura de incentivos implícita y explícita de lo que debe pasar, lo tenemos muy claro. No quiero decir que no haya problemas, pero el objetivo de lo que quiero mencionar es esto. Cuando estamos en el sector público, cuando hablamos del dueño, ahí la cosa es más difusa, porque el Estado se siente dueño, pero nunca atribuye a los ciudadanos la propiedad de las empresas públicas, y en realidad somos nosotros los ciudadanos. Pero ese dueño, como yo no puedo pelear por 200 millones en un caso, o 50 millones, que es en el caso de mi país, no sé cuántos habitantes son México, ¿60? 100, exactamente. Entonces, bueno, 120 millones, imagínense cómo los cuadro a todos. Entonces, el objeto de las empresas públicas ya no es tan claro como este. Comienzan a haber objetivos electorales, todos lo sabemos, objetivos de política pública que pueden ser muy razonables, pero no desde la empresa pública. Bienes públicos, yo debo dar bienes públicos, entonces voy a dar defensa, voy a dar educación, y entonces por ende no cobro. También hay gente que cree que tiene objetivos financieros, y ustedes han visto administradores que son muy buenos financieros. Hay temas laborales, y no, mire, es que el desempleo en este año, la tasa está muy baja, por favor, den empleo en todas las empresas públicas, entonces comienzan a contratar gente. Y hay partidistas, hay gente que dice, este es mi trampolín, después de yo ser alcalde de Ciudad de México, soy presidente de México, ¿sí o no? Entonces yo voy a utilizar esto con un solo objetivo, mi futuro político. Entonces, por esa razón, el gobierno corporativo aquí tiene que ser mucho más
más claro, más directo y más explícito en sus objetivos. Entonces, los retos que tenemos son muy simples y con esto ya voy a terminar. Primero, tenemos que, si hay una lección que yo he tenido los años que llevo en este sector público en la región, es que tenemos que comenzar a desmimetizar las empresas públicas, es desenmascarar y denominar empresa y tratar de que se conviertan en empresas todo. Pero verdaderas empresas con objetivos claros, con contabilidad, bueno, con todo lo que ustedes saben que debe tener una empresa. Especificando qué es una empresa desde el Estado. Es sorprendente cómo en las legislaciones nacionales es muy clara la legislación para empresas que son privadas, pero muy pobre para lo que son empresas públicas. O sea, como que nos da miedo definir una empresa por ser estatal, como si eso no fuera parte de las funciones del Estado, como que ser empresario desde el Estado es un pecado mortal. Entonces hay marcos normativos muy pobres, no solo en gobiernos corporativos, en la propia definición de empresas. Y hay algunas mejores prácticas, yo voy a utilizar el ejemplo de Colombia, no quisiera porque soy colombiano, pero cuando trabajé en EPM tiene estas cosas bastante claras, y no es que allá no haya políticos, hay políticos, pero hay canales para controlarlos, hay canales para dialogar con ellos, y hay pactos con ellos muy claros. Entonces, en Colombia no solamente EPM tiene muy claro cuál es su objetivo, y su objetivo es generar ganancias. Hoy EPM, que es una empresa municipal, le genera al municipio de Medellín $1 billón de utilidades, 1 billón, de los cuales el 40% viene de las inversiones que hizo en la empresa Energía de Guatemala, de El Salvador y de Panamá. Y esto es una empresa pública. Los recursos que captura EPM vía utilidades en sus negocios de agua, electricidad y recientemente de telecomunicaciones se transfieren al municipio, quien tiene un mandato muy claro, no puede invertirlos sino en inversión social, es decir, salud, educación, ancianos y primera infancia. No puede gastarlo ni en pagar deuda, ni en servicio de deuda, ni en endeudamiento, ni tampoco en burocracia. Entonces, eso es una forma de decir, los ciudadanos de esa ciudad, los que afortunadamente son ciudadanos de esa ciudad, se están beneficiando de una función del Estado en un negocio que supuestamente no es rentable, como les decía el caso del agua. Pues ellos venden energía y agua, ambos negocios son rentables y ambos atienden mercados en ciudades como Ciudad de México, con 70-60% de gente muy pobre. Entonces, primer punto, muy clara la especificación del objetivo, muy clara la especificación de la empresa. Y invitamos a una gente de Nicaragua y de Venezuela y decía, es que nosotros queremos llevar el ejemplo porque vea que las empresas públicas sí son eficientes y hay que acabar con el capitalismo. ¿No es cierto que ustedes regalan energía y el agua a los pobres? Le dije, no. ¿Pero cómo así que no le...? No, EPM tiene prohibido regalar agua y electricidad. ¿Pero cómo? ¿Y entonces en Medellín no hay subsidios? Sí, sí hay subsidios, pero no salen de EPM, salen del presupuesto del Estado, que es el municipio de Medellín o el departamento de Antioquia quien da los subsidios, pero la empresa es una empresa y el propietario pues es el municipio y aquí viene una junta directiva que está conformada por estos señores, pero el objetivo es inamovible y lo que está haciendo EPM es creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. ¿Se puede desde el Estado? Sí, con un objetivo muy claro y unas naturalezas claras. Este es el segundo punto y es la inequívoca definición de la función empresarial en sentido ortodoxo. No nos den miedo decir que se pueden tener empresas estatales. Un hospital tiene que ser una empresa. Es más, la distribución de armas en un regimiento tiene que seguir un criterio empresarial, tiene que ser la lógica empresarial. Eso es lo único que garantiza ser eficiente, independientemente de que la propiedad sea pública o privada, porque esa no es la discusión. Esa es la discusión a donde nos han querido llevar, pero en realidad esa es una discusión que lo que trata es de buscar otros intereses. Entonces, como les decía, las empresas, la definición muy clara. Y hay una cosa muy simple, y con eso termino, y es adoptando las directrices de la OECD. O sea, acaban de salir, muy pocas empresas públicas en el continente están siguiendo las directrices de la OECD por lo que yo acabo de decir, porque eso implicaría hacer ajustes muy serios de poder al interior del gobierno. Aquí sí no voy a mencionar el país, en un trabajo que hice también para el Banco Mundial tratamos de hacer algo de esto y automáticamente cuando dijimos este primer punto, implemente una política de propiedad, no más. Yo no estoy diciendo que usted no siga siendo el gobierno. Usted tiene que decirle como gobierno a esa empresa pública qué espera de ella. Y la política de propiedad tiene que decirle muy claro cuánto es la tasa de retorno que espera el año entrante. ¿Pero cómo me va a meter en eso? Bueno, pues eso es la política de propiedad. Cuando usted va a la junta directiva de Telmex o de Coca-Cola, allá usted tiene que tener como presidente una meta de retorno, porque si no, entonces no va a tener el puesto. Esto debe hacer. Y lo mismo haciendo explícito los objetivos, alcance y restricciones de las empresas. Y
la política de propiedad del Estado tiene que definir metas muy claras, especificando si hay beneficios sociales, está bien, hágalo, pero contabilícelo. EPM hace transferencias de subsidios y los contabiliza simplemente para que el Estado sepa cuánto le está administrando de sus subsidios, pero eso tiene que estar en un renglón de la contabilidad si se gasta un peso que no es de los dueños que somos los ciudadanos. Cuentas claras y definiendo las consecuencias de no cumplimiento, que es lo elemental, ¿no? Yo traigo un montón de gente, le pido un montón de responsabilidades y si no cumple, ¿qué pasa? Tiene que estar claro que si este señor no cumple la meta, él pierde su puesto. Y así pasó, así pasa en Medellín, en EPM, con una empresa que ha funcionado en esos términos. En este caso, en Medellín, el último ejemplo que pongo de la política de propiedad, EPM tiene una cosa que se llama el convenio marco entre el municipio y EPM. En 1996, el alcalde de la ciudad le dijo a la empresa pública de Medellín: el mandato mío hacia ustedes es esto, usted va a tener autonomía, pero me tiene que garantizar retornos de un monto determinado que la junta directiva se la voy a decir cada año. Y entre el 30% y el 50% de las utilidades viene al municipio, y eso está por ley, digamos, los estatutos se llaman en ese caso. Si ustedes entran a la página web de EPM, encuentran, si buscan convenio marco municipio de EPM, ahí está exactamente la política de propiedad explícita entre el alcalde, que es el representante de nosotros los dueños, y su empresa, donde le pide además cosas de responsabilidad social empresarial, canales de información, temas de transparencia, reportes, etcétera. Eso es como las mejores prácticas en ese punto. Bueno, muchísimas gracias y espero que en la sesión de preguntas podamos abrir algo de discusión y comentar los casos. Muy amables. Muchísimas gracias, Rubén. Creo que nos dejas mensajes muy claros sobre cómo debe ser visto una empresa pública y sobre todo en términos de generación de valor, a dónde debe ir ese valor y bueno, cómo identificar cuando aquellos casos donde destruyen valor. El término de mimetismo isomorfo me lo quedo y estoy viendo en qué otro tipo de situaciones lo puedo aplicar, así que seguro vamos a encontrar bastantes. Pero bueno, yo creo que también un tema muy importante es un área de enfoque para nosotros los contadores, cuando comentas que estas empresas no saben de sus balances, de sus cifras. Por ahí los estudiantes pueden empezar a pensar en dedicarse a este tipo de rubro. Así que bueno, es un área donde poner nuestra atención. Bueno, agradeciendo nuevamente a Rubén, vamos ahora a pasar con nuestro segundo expositor, José Manuel Gutiérrez Jubera. Me permito leer su currículum. Él es coordinador de control interno en la Compañía Federal de Electricidad, o CFE. Fue director general de Best Decision, firma especializada en gobierno corporativo, auditoría interna, administración de riesgos y planeación estratégica. Ha sido consejero independiente para varias organizaciones y ha participado en proyectos de planeación institucional para organizaciones del sector gubernamental, financiero, industrial, comercial y de servicios. Fue titular del Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación, por cierto, donde tuve la fortuna de conocerlo en un proyecto que financiamos por parte de Banco Mundial. Trabajó en Pricewaterhouse como gerente de auditoría informática y fue director general de Bantec, una empresa de Pricewaterhouse también, PricewaterhouseCoopers. Es licenciado en Administración, egresado de la UNAM, auditor interno con la certificación CIA, con especialidad en auditoría gubernamental, especialista en gestión de riesgos y autocontrol, y tiene otras diversas certificaciones internacionales emitidas por instituciones bastante reconocidas, y también es coach, teacher y speaker certificado por The John Maxwell Team. Es también miembro activo del Instituto de Auditores Internos, de la Asociación de Examinadores de Fraudes, de Information Systems Audit and Control Association, ISACA, y académico de la Academia Mexicana de Auditoría Integral y el Desempeño. Así que bueno, damos la bienvenida. Adelante, José Manuel. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y bueno, luego cuando en el currículum se despiertan expectativas y entonces te ponen en una complicación. Yo quiero hacer una encuesta rápida como la que hizo Juan Carlos. ¿Quiénes son mexicanos? Ok, y los demás entonces son extranjeros. Bueno, eso espero, porque podría haber una tercera categoría, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar un poco de esto. Ya mucho de lo que nos dijo Rubén Darío
versa en lo que yo voy a hablar, pero yo quiero irlo ligando al caso de la Comisión Federal de Electricidad. En esta primera parte, donde una parte importante son estos 3 estatutos, que de alguna manera nos lo refirió Rubén: profesionalizar al Estado como propietario, hacer que las empresas públicas funcionen con una eficacia, transparencia y responsabilidad similar a la de las empresas privadas que aplican buenas prácticas. Qué reto, ¿no? Una empresa paraestatal, acostumbrada a gastar el presupuesto, acostumbrada a vivir del presupuesto, acostumbrada a referir y a recibir eventualmente recursos adicionales cuando se requieren, pues ahora la quieres convertir en una empresa similar a empresa privada, que además aplica buenas prácticas. ¿Qué les parece el reto? Sencillo, ¿no? Tranquilo. Velar porque la competencia entre las empresas públicas y las privadas, allí donde exista, se desarrolle en igualdad de condiciones. ¿Qué más tiene que hacer? Asegurar un marco legal y regulatorio, en donde hizo mucho énfasis mi amigo Rubén, y totalmente coincido de acuerdo con él, y es lo que dicen las directrices. Regulatorio efectivo que asegure, ¿qué cosa? Competencia justa y leal con el sector privado, evitando distorsiones del mercado. La CFE, hoy por hoy, provee a 41 millones de clientes, y 41 millones de clientes que son desde los domésticos hasta las grandes empresas. ¿Cuál es el reto? La reforma propone el reto de abrir el mercado para que haya participantes privados. ¿Y qué creen? Ya hay. Pero ¿cómo le haces para no distorsionar el mercado? ¿Con 41 millones de clientes tendremos alguna influencia? ¿Tendremos opción para distorsionar el mercado a nuestro favor? Claro que sí, pero la regulación ahí ha sido muy clara, y ese es el marco normativo del que estamos hablando. Realmente el marco normativo ha abierto suficientes espacios para la competencia real del sector privado, y ahorita platico un poco más de eso. El Estado debe actuar como informado y activo dueño, como ya nos dijo Rubén, representando ¿a quién? A los ciudadanos. Estableciendo una política de propiedad clara y consistente, asegurando que la gobernanza se desarrolle con el nivel de profesionalismo, efectividad, responsabilidad, transparencia y acceso a la información. Vaya reto. Cartas abiertas totalmente, todo el mundo se puede meter a toda la información que tenemos disponible, pueden ver absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, cómo lo hacemos y cómo lo tenemos. Por cierto, Rubén, tenemos una buena contabilidad, auditada por firmas internacionales. Reconocer los derechos de todos los accionistas. En su momento, la reforma da el suficiente espacio para que inversionistas privados se asocien con la Comisión Federal de Electricidad y tengan la oportunidad de ser socios reales en el terreno que quieran. Hay el espacio. Reconocer esos derechos asegurando un tratamiento equitativo. Otro reto. La relación con los actores interesados, los stakeholders, debe ser inclusiva y transparente. Todas las personas que quieran y que tengan beneficios derivados de la ejecución profesional de la CFE, por supuesto tendrán oportunidad de participar con nosotros, de ver qué estamos haciendo. La publicidad y transparencia, otra vez, todos nuestros efectos son públicos, la información es pública, recibimos un promedio de 6,000 solicitudes de transparencia al mes. Es un reto resolver eso, que luego no saben ni lo que piden, digo, respetuosamente lo digo. Hacen la solicitud y dicen, quiero esto y esto, y espérate, ¿y qué hay atrás? Pues quién sabe, ¿no? A veces son meses, sin exagerar, que se deberían dedicar a eso y lo tenemos que resolver en 10 días. Entonces es un poco complejo. El Consejo debe ostentar la máxima autoridad de facto, esto es muy importante. Buenas noticias, esto es una realidad en CFE. También debe estar formado por consejeros competentes, realidad, experimentados e íntegros, realidad, para asumir la responsabilidad por sus actos y omisiones. Lo voy a comentar un poco más adelante, qué características tiene nuestro consejo. Ahí estas son las premisas básicas de cómo debe de operar de acuerdo a las directrices de la OCDE de 2015, que por cierto tuvieron su primera emisión en 2004,
con la experiencia que se tuvo se fueron enriqueciendo. Hubo un ejercicio en 2007 y en 2014 se hizo otro ejercicio y en 2015 se saca este nuevo instrumento que ya recoge la experiencia de todos estos años. Yo me permití agregar una columna que dice aquí, por experiencia, también he tenido la oportunidad de participar para otras empresas y desde la Auditoría Superior me tocó auditar también y revisar, entonces bueno, pues también tengo una idea. Y voy a poner una columna imaginaria aquí, donde voy a poner a CFE y les voy a platicar un poco cómo vamos. Dice, los consejos de administración de las empresas públicas deben recibir un mandato claro. Rubén enfatizó eso profundamente. Y asumir la responsabilidad final por el desempeño de la empresa. El papel de los consejos de administración debe estar claramente definido en la legislación, preferentemente en normas de derecho mercantil. ¿Por qué? No derecho público. Porque si la seguimos dejando en derecho público, pues simplemente no va a evolucionar. Es derecho mercantil, en igualdad de condiciones, como si fuéramos una empresa privada totalmente. Eso es lo que se espera. El consejo entonces debe plenamente ser responsable ante los propietarios, quienes quiera que sean, ciudadanos, más los socios, actuar en interés de la empresa y tratar equitativamente a todos los accionistas. No porque el gobierno tiene mayoría, va a tener privilegios, sino debe estar en igualdad de condiciones. En la medida que el mandato del consejo, este es un agregado mío, tenga una definición clara en la legislación, permitirá que los consejeros definan la estrategia y las reglas de operación de la empresa. En nuestro caso, hay 2 artículos que dan soporte a eso aquí en la columna de CFE. El artículo 2 nos da independencia técnica de gestión y financiera. Y en el artículo 4 se define con precisión de la Ley Federal de Electricidad, de la Comisión Federal de Electricidad, y en el artículo 4 también con precisión se nos da el mandato, qué es exactamente lo que vamos a hacer. Y en el artículo 5 se dan los rubros en los que tenemos competencia, en los que podemos desarrollar nuestra gestión económica. Eso es una fortaleza tremenda. Los consejos de administración de las empresas públicas, lo que dice la OCDE en estas directrices, deben desempeñar sus funciones de definición de la estrategia y supervisión de la gestión sobre la base de los objetivos más amplios establecidos por el gobierno. Deben disponer de la autoridad necesaria para nombrar y cesar al consejero delegado. Deben fijar niveles retributivos para los directivos acordes con el interés a largo plazo de la empresa. Genial. Agregamos nosotros, la definición de los objetivos que establece el gobierno es la base del rumbo estratégico. El gobierno define qué es lo que se quiere hacer. Es importante que queden definidos con claridad, más allá de solo términos de rentabilidad, ya sean leyes, disposiciones o planes nacionales. Y ya comenté que en el caso de la Comisión Federal está muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Hoy por hoy la Comisión Federal provee de electricidad al 98.5% del territorio nacional. ¿Y qué pasa con el resto? Con el 2.5% que queda todavía pendiente. Bueno, lo que pasa con ese es que ya son inaccesibles, pero se están desarrollando otras tecnologías para que puedan tener autoabasto de electricidad. Entonces el reto sigue siendo mayúsculo para la CFE. La composición del Consejo de Administración de las empresas públicas debe permitir 2 cosas: el ejercicio de una evaluación objetiva y también independiente. Todos los consejeros, incluidos los funcionarios públicos, deben ser nombrados por razón de sus calificaciones y estar sujetos a responsabilidades legales equivalentes. Interesante. ¿Cómo le hacemos para atraer profesionales que quieran participar con nosotros, pero que tengan que estar sujetos a responsabilidades legales? ¿Habrá quien se anime? ¿Les pregunta? Sí, claro, les van a pagar. Nada más que te van a pedir resultados, ¿no? La proporción de consejeros independientes contra los patrimoniales debe permitir el balance necesario para definir la estrategia. La experiencia de los consejeros, es lo que estamos agregando nosotros, ya sea en otros consejos o como empresarios, para que puedan hacer aportaciones en el diseño, seguimiento, cambio de rumbo y lo requerido en la estrategia institucional. Buenas noticias también. Tenemos la composición del consejo, son 5 consejeros patrimoniales, es decir, 5 consejeros del gobierno federal.
El presidente del consejo es el titular de la Secretaría de Energía, está el secretario de Hacienda y hay 3 representantes adicionales del gobierno federal. Hay 4 consejeros independientes y somos 10. ¿Quién será el otro? Casi, sería bueno, pero no, lamentablemente es la representación, digo no lamentablemente, sino así es la condición, los representantes de los trabajadores. O sea, tenemos un sitio para los representantes de los trabajadores, es decir, el representante que está ahí, sindical, se entera absolutamente de todo lo que estamos haciendo como estrategia, como plan, como desarrollo, y ahorita les platico algunas cosas que han sucedido a razón de esto. Si la quieren saber, si no, no les platico. Los consejeros independientes, en su caso, deben carecer de cualquier participación sustancial en la empresa o relación con ella, sus órganos de gestión, otros accionistas mayoritarios y la entidad propietaria que pueda poner en peligro la objetividad de su criterio. Esa es la recomendación. Nosotros agregamos, la independencia de los consejeros independientes, valga la redundancia, debe ser no solo de hecho, sino también de apariencia y percepción. O sea, muchas veces se puede cuestionar que una persona simplemente porque se apellida igual, eventualmente pudiera tener alguna relación y bueno, pues eso distorsiona. Entonces estos consejeros tienen que ser total y absolutamente independientes. Las buenas noticias para CFE es que nuestros 4 consejeros independientes han podido más que probar este hecho. Entonces ha sido muy bueno, ¿no?, para la Comisión Federal tener a estas personas con nosotros. Nos han presionado de una manera bárbara, porque tienen una costumbre, son empresarios, ¿no?, son consejeros profesionales. Nos han presionado de una manera, pero muy fuerte, para cambiar el rumbo de la CFE. Afortunadamente ahí vamos. Déjenme darles algunos datos que tal vez sean interesantes. La CFE del 2016 para atrás, o sea 2015 para atrás, tenía pérdidas de 71,000 millones de pesos, nada más. En el 2016 el cierre de balance son 82,000 millones de pesos a favor. ¡Wow! ¡Qué cambio!, ¿no? Además hay truco. Hubo una concesión por parte a los arreglos sindicales con el gobierno federal y nos hicieron una rebaja en algo que es muy importante, que son las primas de todos nuestros jubilados. Entonces, bueno, por eso se mejoraron esos resultados. Pero en el primer trimestre tenemos 6,000 millones de pesos de ganancias, de utilidades. En este primer trimestre de 2017, reportado ya oficialmente. Entonces, vamos bien, ahí vamos. Son numeritos comparado con numerotes, pero pues ya se cambió la tendencia, ¿no? Ahí vamos. El presidente se responsabiliza del funcionamiento eficaz del Consejo y en coordinación con otros consejeros, si fuera necesario, actuará de enlace en la comunicación con la entidad pública propietaria. Y una buena práctica exige la separación de los cargos de presidente y consejero delegado. O sea, que podamos remover a quien corresponda. El papel preponderante entonces del presidente exige, además de la competencia profesional, acceso formal, ya sea por sí mismo o en acompañamiento de otros miembros del Consejo, a la dirección corporativa y en su caso al consejo de la entidad pública propietaria o al propietario, en este caso al gobierno federal. Las reglas del Consejo deben incluir causas de remoción de todos los consejeros, desde el presidente hasta cualquiera de los consejeros. Caso CFE. En el caso de CFE, los consejeros patrimoniales, los del gobierno federal, son designados por el gobierno federal, no hay opción. Y 2 de ellos ya les mencioné que tienen cargos fijos, el presidente es el presidente de la CENER y uno de los consejeros es el secretario de Hacienda. Bueno, los demás los designa el Consejo, pero sí hay filtros, sí se permite, sí se filtra quiénes son los que son designados, no puede ser cualquier persona, tiene que tener una lista de cualidades que están puestos en cómo se forma el Consejo, en las reglas del Consejo. Así que también ahí vamos. En caso de que se exija la representación del personal en el Consejo de Administración, el cual es nuestro caso, habrá que crear mecanismos que garanticen que dicha representación se ejerza en forma efectiva, contribuyendo a la mejora de las habilidades, información e independencia del Consejo. Recomendación que nosotros decimos, en caso de que no esté definido en la legislación, las reglas de operación del Consejo
deben incluir pautas de actuación de todos los consejeros y definir con claridad el caso del representante del personal, especialmente en lo relacionado con su participación en el consejo y los comités de apoyo, si tienen voz y si tienen voto. En nuestro caso, el representante sindical puede estar en el consejo principal y en algunos de los consejos auxiliares, excepto en el comité de auditoría, por razones obvias. ¿Ok? Entonces, buen caso, ahí la llevamos, ¿no? ¿Cómo nos van poniendo? ¿Qué calificación llevamos en CFE? Al menos de forma, vamos bien, ¿no? Y de hecho, pues con los números estamos demostrando. Los consejos de administración de las empresas públicas deben considerar la posibilidad de constituir comités especializados, compuestos por miembros independientes y debidamente calificados para ayudar al pleno del consejo en el desempeño de sus funciones, especialmente en materias de auditoría, gestión del riesgo y remuneraciones. La creación de comités especializados mejorará la eficacia del órgano sin eximir de su responsabilidad al pleno. ¿Qué decimos nosotros? La posibilidad de formar estos comités de apoyo al consejo con otros consejeros independientes también debe estar previsto en la legislación o en las reglas de operación del consejo. Nuestro caso, los consejeros independientes se pueden auxiliar de consultores o de apoyos, ¿no? De asesores, entonces tampoco hay mucho problema por eso. Casi todos nuestros consejos auxiliares tienen una formación profesional superior. Y déjenme decirles, 2 de los consejeros son de Monterrey. No sé si explica eso algo. ¿Sí explica eso algo? Monterrey es una de las ciudades en México, para los que no conocen nuestro país, en donde se caracterizan por ser altamente eficientes en el uso del dinero. O sea, son estrictos a cuanto más. Entonces, si tenemos 2 consejeros independientes de Monterrey, ¿cómo creen que nos va? Para pasar proyectos, para todo, bueno, de repente sí está complicado, pero muy bueno, ha sido un éxito eso. Los consejos de administración de las empresas públicas bajo la supervisión de su presidente deben realizar una evaluación anual y bien estructurada con el fin de evaluar su desempeño. Nosotros agregamos, en la medida que de lo posible se debe utilizar metodología formal y probada para la evaluación de la gestión del propio comité. ¿Qué se evalúa en la gestión del propio comité? Las competencias técnicas del propio comité. Es una autoevaluación no es donde nos estamos calificando uno a otro, sino nos vemos como un cuerpo colegiado y vemos si cumplimos con todas las características y cualidades que requiere un buen consejo. Si tenemos alguna deficiencia, pues buscamos resolverla como consejo. A eso nos referimos con una herramienta formal y probada. Las empresas públicas deben establecer procedimientos eficientes de auditoría interna y crear una función de auditoría interna bajo la supervisión y dependencia del Consejo de Administración o del Comité de Auditoría u órgano societario equivalente. La ley de CFE, en nuestro caso, obliga a que el Comité de Auditoría sea el responsable de la auditoría interna. Y la auditoría interna reporta al Consejo por vía del Comité de Auditoría, y también el Consejo recibe un reporte del ejercicio de la auditoría interna. ¿Qué decimos nosotros? Que los procedimientos deben estar basados en buenas prácticas mundiales y deben incluir la definición del perfil del titular de auditoría interna. El titular de auditoría interna, en el caso de CFE, es seleccionado por el Comité de Auditoría. O sea, ellos tienen la competencia y la responsabilidad de designar al auditor interno. Entonces, bueno, pues esa es otra buena noticia. Finalmente, antes de darle las gracias, les quiero decir que yo creo, como se leyó en mi currículum, que luego a veces me da pena que lo lean, pero me da pena porque, ¿y eso qué no? Al final yo lo que quiero es que me digas qué me vas a decir. Pero déjenme decirles, mucho de mi experiencia, aquí está uno de mis amigos, Carlos Carpi, que tenemos mucho tiempo trabajando en este tenor del gobierno corporativo. He visto casos de corporativos muy grandes, donde hacen procesos de decisión, donde hacen procesos de definición. La Comisión Federal de Electricidad se escindió en 14 empresas, 6 de las cuales compiten entre sí. Ese es un tema muy interesante. O sea, nos estamos convirtiendo en competitivos dentro de nosotros mismos. En la vida, y he trabajado con grandes corporativos, tanto nacionales como internacionales, he visto un caso de éxito como el que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Prácticamente en 1 año y medio hicimos todo este proceso.
de la decisión, de la definición, de formar los consejos de administración, que también tienen consejero independiente, en fin, o sea, ha sido un proceso tremendamente grande. Ha sido un esfuerzo verdaderamente extraordinario y ahí la llevamos. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es muy simple. ¿Cómo cambias la cultura de las personas que colaboran en una entidad paraestatal que tiene 80 años y que hoy le pides que en lugar de que busques cómo gastar, busca cómo producir, busca cómo tener utilidades? Ha sido un reto, pero la buena noticia es que la verdad es que el personal de CFE, el personal sindicalizado, ellos mismos de repente están haciendo propuestas de creación de filiales, de creación de nuevas empresas, están viendo cómo verdaderamente colaboran en este proceso. No ha sido un proceso fácil, la CFE tiene instalaciones en toda la República Mexicana y cada una tiene su propia problemática. Antes eran como islas, ahora hay que juntarlas para que sean empresas, ahora hay que juntarlas para que una empresa generadora tiene a lo largo de todo el país muchas instalaciones, muchas plantas generadoras. Y desde un lugar tiene que controlar todo ese esquema. Y es lo mismo para prácticamente todas. Entonces, es un reto, ha sido muy interesante. Y convirtieron a los técnicos, que eran los responsables del grupo de plantas, en empresarios. Ahora, antes eres el director de operación de estas plantas, hoy eres el director general de la empresa de generación. ¿Qué tal está el reto? Afortunadamente, las cosas han ido saliendo bien, esperamos que sigan saliendo bien. Tenemos un reto todavía inmenso, muy importante. El esquema de las participaciones, de los subsidios, se maneja de la misma forma que nos dijo Rubén Darío. A nosotros nos pagan el servicio a través del subsidio. Es decir, nosotros sumamos al pago que hace, y ustedes lo ven en su recibo, eso es muy claro, ahí hay un indicador donde dice cuánto estás pagando de luz y cuánto te está aportando el subsidio. Ese subsidio nos lo paga el gobierno federal y nosotros, nuestro costo de generación está ahí en su recibo. Así que, de verdad, y por cierto, nada más como dato curioso, a nivel mundial somos el tercero de abajo para arriba en costos de energía eléctrica, es decir, lo que ustedes pagan por la luz o lo que todos nosotros pagamos por la luz es verdaderamente muy barato en comparación con los costos internacionales. Pues les agradezco y bueno, seguramente tendremos oportunidad en las preguntas de contestar alguna cosa. Gracias, señor. Bueno, muchas gracias a José Manuel, una presentación muy ilustrativa, sobre todo para los mexicanos que a veces tenemos otro tipo de concepciones, ¿no?, de las empresas públicas. Creo que a raíz de esta plática, bueno, todos vamos a ir a pagar nuestro recibo con más alegría, José Manuel, así que le damos ese mérito. Hablando en serio, muy buena presentación y sobre todo saber que hay una empresa que está siendo como empujando a la transparencia y la rendición de cuentas tan profundamente en México. Bueno, ahora vamos a ir con nuestro tercer expositor, el señor José Portugal. Antes les quería comentar que él nos acompaña desde Brasil, así que su exposición es en portugués. Yo no hablo portugués, pero igual, como ya tuvimos una experiencia, fue muy clara su exposición, pero también tenemos la traducción simultánea. Si alguien quiere, mientras estoy leyendo su biografía, puede acceder a estos aparatitos y bueno, tal vez es mejor porque así se entiende más claro. Voy a leer su biografía y espero que la diga bien porque está en portugués. El señor José Gerardo Portugal ocupa desde 2015 la función de asistente ejecutivo de la Dirección Económica Financiera y de Relaciones con Inversionistas de Sabesp. Antes había sido asesor de esta misma dirección desde 2003. Él, señor Portugal, posee una maestría y un doctorado en Ciencia Económica por el Instituto de Economía de la Universidad Estatal de Campina, Unicamp. El señor Portugal es graduado en Administración Pública por la Escuela Brasileña de Administración Pública de la Fundación Getúlio Vargas, de Río de Janeiro. Su formación es en contabilidad por la Escuela Técnica de Comercio Cândido Mendes de Río de Janeiro.
Entre 1985 y 2003, él trabajó como investigador, gracias, del área de economía del sector público, del Instituto de Economía del Sector Público de la Fundación de Desempeño Administrativo del Estado de Sao Paulo. Él ha sido profesor académico de Teoría Económica de la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo desde 1982. Le damos la más cordial bienvenida y adelante, por favor. Vou esperar as pessoas pegarem o fonezinho. Mientras tanto, les digo, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Decidimos hacerla personal, es decir, que cada quien haga su pregunta. La verdad, sí les pediríamos que sean muy puntuales, muy breves, para darle espacio a los que quieran preguntar. Bueno, no va a ser un número limitado. Por ahí, como empezamos un poquito más tarde, nos tardamos unos 5 o 10 minutos más que ustedes nos regalan de ser necesario al terminar la sesión. Pero bueno, una vez que termine el señor Portugal. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao Crescer, em nome da Sabesp, por ter sido convidado para tratar do tema da governança corporativa na empresa. Vamos tentar cumprir esse roteiro. Existem 2 estudos de caso ali que eu vou pular exatamente para que nós possamos fazer as perguntas no final. Se for o caso, eu volto. Eu acho importante, muito mais importante do que uma apresentação, que a gente possa, não é, conversar depois sobre os aspectos que vocês queiram desenvolver. A Sabesp ela foi criada em 1973 por uma lei estadual, na forma de uma sociedade de economia mista controlada pelo governo do Estado de São Paulo. O patrimônio da Sabesp ele foi formado inicialmente pelo patrimônio de 6 instituições que atuavam no setor de saneamento no Estado de São Paulo. A companhia se tornou a maior empresa de saneamento da América e a 4ª maior do mundo em população atendida, e hoje opera 367 municípios, entre eles a área metropolitana de São Paulo, que tem mais de 20 milhões de habitantes, muito parecida com a Cidade do México. Eu queria propor, para que nós possamos olhar para a trajetória da governança corporativa, 3 perspectivas distintas. Primeiro, a forma organizativa da Sabesp. A Sabesp está estruturada em sua estrutura organizacional, não é, em unidades operacionais e autoridades funcionais. Então, essa é uma primeira característica importante para entender a evolução da governança corporativa, que é o nosso tema principal. A segunda é uma questão geográfica. A companhia está espalhada numa área de 250 mil quilômetros quadrados, que é o estado de São Paulo, e as suas unidades, os municípios onde ela opera, são esses municípios coloridinhos. Tudo que está em branco são os municípios que ela não opera. Então, primeira coisa, então, como ela se organiza? Unidades operacionais e autoridades funcionais. Está completamente espalhada pelo Estado. E a terceira coisa é a escala operativa. Bom, são 17 unidades de negócio, 7 na região metropolitana, em todo o Estado, definido. As unidades operacionais estão definidas segundo bacias hidrográficas e nos aspectos estratégicos e de viabilidade, e são geridas como núcleos de resultados sociais, econômicos, financeiros, com autonomia crescente para gerir receita, despesa e investimento. Ao passo que as autoridades funcionais estão todas concentradas na capital. Aqui, ó. Então, existe uma tensão muito grande entre centralização e descentralização. Quem faz as regras está na capital. Quem opera segundo essas regras estão espalhadas por todo o Estado. Isso é um aspecto muito importante para entender a governança
corporativa. E a outra coisa que nós não podemos negligenciar é a escala operativa. A Sabesp se transformou numa empresa muito gigante, enorme, não é? São 548 estações de tratamento de esgoto, entre elas uma planta que se chama Barueri, que tem capacidade de tratar esgoto de 7,5 milhões de pessoas. Ela tem 237 estações de tratamento de água, entre elas uma estação de tratamento do Guaraú, que tem capacidade para tratar água para 10 milhões de habitantes. Ambas essas duas são das maiores plantas que existem no mundo. Ela tem 50 mil quilômetros de rede de esgoto e 73 mil quilômetros de rede de água. Se juntar as duas, damos volta na Terra, pela linha do Equador, 3 vezes. Seu nível de cobertura coletamos 87% dos esgotos produzidos, dos quais 79% são tratados, e praticamente universalizamos o fornecimento de água. Com 14 mil empregados, atendemos 27,7 milhões de clientes, que correspondem a 66% da população urbana do Estado de São Paulo. E se alguém tem alguma dúvida, evidentemente que, né, todos os outros expositores mostraram que não, mas se alguém tem alguma dúvida, a Sabesp investiu em 2016 1,25 bilhão de dólares, e os investimentos da Sabesp têm correspondido nos últimos anos a 25% de todo o investimento em saneamento realizado no Brasil. Uma empresa única responde por 1/4 dos investimentos em saneamento de todo o país. Vamos ver agora a estrutura do seu capital, né? A Sabesp é uma sociedade anônima de capital aberto e tem ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Valores de Nova York. Ela é uma empresa de economia mista controlada pelo Estado de São Paulo, com 50,3% e participação significativa do capital privado, 49,7%. Ou seja, quase a mesma coisa. Porém, a sociedade paulista, através de lei, impede que a Sabesp seja privatizada. Ou seja, é determinado legalmente que a Sabesp tem que permanecer com seu capital majoritariamente público. O Estado tem que ter 50% mais uma ação. Isso está registrado na lei. E o que isso é importante para nós? Que o sentido de privatização na Sabesp não pode ser entendido como a estrutura do capital. Ele tem que ser entendido de uma outra forma. E que forma seria essa? Que é uma empresa pública que se utiliza de instrumentos privados para atingir objetivos públicos. Este é o sentido verdadeiro da privatização na companhia. Procura incorporar cada vez mais instrumentos que têm eficiência comprovada no mundo privado para atingir metas públicas. É o que na Sabesp nós gostamos de conceituar como uma empresa pública moderna, né? Uma empresa que se utiliza de meios privados, de instrumentos privados, para atingir objetivos públicos, né? Municiados dessa perspectiva, então, forma organizativa, raio geográfico e escala operativa, vamos olhar agora para a trajetória temporal da governança corporativa e entender que a governança corporativa é um instrumento de recepção desses instrumentos privados que aumentam a eficiência da companhia para atingir metas públicas. Ou seja, a companhia é um instrumento de políticas públicas que se utiliza de instrumentos privados. Esse aqui é o... Então, eu acho que entender governança corporativa, me parece que uma boa perspectiva é entender como um conjunto de estruturas e processos, né? Você monta um conjunto de estruturas, o relacionamento entre essas estruturas, esse conjunto é a governança. Então, se isso é útil nessa formulação do que seria a privatização na companhia, a governança corporativa seria um conjunto de estruturas e processos para facilitar a recepção, para receber, não é, esses instrumentos privados. Tudo começou em 1994, a Sabesp abriu seu capital. Antes, ela tinha uma vida de 20 anos, portanto, como empresa autárquica, como empresa pública tradicional. E, em 94, abriu seu capital. Então, a trajetória de governança corporativa começa aqui. E por que ela abriu seu capital? Porque existia, neste ano,
na primeira metade dos anos 90, 6 milhões de pessoas em São Paulo com fornecimento intermitente de água. É uma tragédia para a administração da companhia. 6 milhões de pessoas que tinham água um dia, no outro não tinha, um dia, no outro não tinha. É uma coisa terrível. E, para financiar os investimentos, para terminar com essa situação, era preciso ter acesso ao mercado de capitais. E, para ter acesso ao mercado de capitais, a abertura do capital na Bolsa de Valores. Então, o impulso original, na verdade, foi o acesso ao mercado de capitais, foi a obtenção de outras fontes de financiamento. Essa opção, ela tinha um outro condicionante que veio da ordem macroeconômica. Nessa época, o Brasil tinha extrema dificuldade para fechar suas contas a cada ano e ele era extremamente dependente de financiamento externo. Então, o governo desenvolveu um conjunto de política econômica para forçar todas as empresas que podiam tomar dinheiro no exterior que fizessem isso, porque contribuía com o país. Então, nós tínhamos uma questão setorial, que eram 6 milhões de pessoas com problemas de abastecimento de água, e tínhamos a situação macroeconômica brasileira, que tinha a necessidade de receber recursos externos para poder fechar suas contas. Essas duas coisas, na verdade, determinam a entrada em 94 da Sabesp nas bolsas. 3 anos depois, 97, a companhia começou, então, a ter as suas ações negociadas em São Paulo, né? E 3 anos depois, a Sabesp já participava, as ações da Sabesp já participavam do índice da Bolsa de São Paulo. Quais são as empresas que participam do índice da Bolsa de São Paulo? Aquelas mais líquidas. Ou seja, em apenas 3 anos, as ações da Sabesp passou a ser das ações mais negociadas nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo. Ou seja, nós achamos que isso é um reconhecimento do mundo privado, dos investidores privados, não é, sobre uma companhia tipicamente pública. Em 2002, estávamos listados no segmento do novo mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. Este segmento congregam as empresas que possuem nível de governança corporativa superior. Ou seja, são as empresas que cumprem, né, as determinações para além do que é estabelecido legalmente. Então, 2 anos depois, 2002, entramos nesse segmento que são as melhores empresas em termos de governança corporativa. E, nesse mesmo ano, começamos a ter nossas ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, sob o nível ADRs3, que é também um segmento bastante exigente, né? Entre 2005 e 2006, a evolução da governança corporativa responde, em grande medida, aos desvios detectados tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional. Em 2006, a Lei Sarbanes-Oxley estabeleceu a obrigatoriedade da criação de comitê de auditoria estatutário, não só da criação de um comitê de auditoria, mas de um comitê de auditoria que deveria estar previsto no estatuto da empresa. E esse comitê tinha a função de subsidiar o Conselho de Administração nas questões de finança, contabilidade e auditoria, buscando maior transparência nas informações e na prestação de contas. Meu colega João Manuel acabou de dizer da importância, não é, dessa transparência, da importância de você ter pessoas profissionais que pudessem ajudar ao Conselho de Administração a ter clareza sobre o que estava passando com a empresa. Não é? E a Sabesp teve a felicidade de trazer um ex-sócio de uma grande empresa de auditoria internacional para coordenar a implantação desse comitê na empresa. Em 2007, a trajetória da companhia, a trajetória da governança corporativa da companhia responde a 2 vetores principais. O primeiro é que foi criada a Agência Regulatória do Saneamento no Brasil e em São Paulo. Ou seja, a Sabesp transita de um ambiente autorregulado para um ambiente regulado externamente, o que trouxe modificação completa, não é, na forma como ela atuava. Agora ela responde às determinações de uma entidade que está fora dela e que estabelece um conjunto de regramentos que ela tem que seguir. Segunda coisa,
Neste ano de 2007, a questão ambiental começa a adquirir uma sensibilidade enorme, não é? Até então não tinha isso, e ela agora, a questão ambiental começa a estar presente em todas as formas de regulação, de leis e etc. A companhia responde alterando sua estrutura administrativa e altera a forma como ela está estruturada e como vai atuar de uma superintendência sua, Superintendência de Gestão Ambiental, que, além do mais, tinha o objetivo de declinar, de fazer declinar o valor das ações ambientais que eram impetradas contra a empresa em todos os municípios e no Estado. O valor dessas ações chegavam a centenas de milhões de reais. Em 2008, a Sabesp elabora o primeiro relatório de sustentabilidade referente ao exercício de 2007. A partir de 2009, ela passou a adotar para a sua gestão de risco o método do COSO, Enterprise Risk Management. Em 2010, adotou o IFRS e no biênio 2011-2012 foi marcado pelo direito de acesso à informação por parte do cidadão, segundo um conjunto de regras pré-estabelecidas. E agora eu vou fazer as minhas palavras do meu colega João Manuel também, não é? É claro que o acesso à informação é um requisito fundamental da cidadania, mas a companhia não pode se transformar num escritório de fornecimento de informações a qualquer tempo, em qualquer formato, sem regra estabelecida. Então, isso nós estamos em pleno, digamos assim, processo de estabelecimento de regulações e de saber como é que nós vamos cumprir. Claro que todo mundo tem direito à informação, mas também não pode pedir qualquer informação, primeiro. E não pode pedir informação que nós temos o dever do acionista. Quer dizer, se o acionista só tem acesso às informações financeiras uma vez publicado os balanços e os demonstrativos financeiros, você não pode me pedir que eu te dê as informações antes disso. Então, isso nós estamos. E pela segunda revisão das regras do novo mercado. Em 2013 e 2014, no biênio 2013 e 2014, a governança corporativa foi marcada pelos escândalos de corrupção que entrelaçam financiamento político, empresas públicas e empresas privadas. Quer dizer, isso foi uma coisa, assim, foi um tsunami para todas as empresas, em particular para as empresas públicas, porque tivemos que desenvolver métodos, não é, para tratar quaisquer dessas questões que viessem a afetar a empresa. E a empresa fez isso. Eu não posso dizer que no futuro a Sabesp estará, digamos assim, fora desta onda de corrupção. Não sei o que virá no futuro, mas o que sim eu posso dizer é que, se vier, nós temos um conjunto pré-determinado de procedimentos para tratar essas questões. Segundo, vivemos a maior crise de escassez hídrica em 88 anos de estatísticas, principalmente na área metropolitana de São Paulo. Isto é uma coisa horrorosa do ponto de vista da gestão da empresa, porque não há agenda que fique de pé. Quando falta água, não há agenda, não há planejamento, tudo é aquilo que está acontecendo no dia sobre a mesa. A administração acaba. E a Sabesp passou por esse biênio de crise e, graças a Deus, já estamos vendo a crise, tá certo, pelo retrovisor. Em 2015, a Sabesp responde com a criação da Superintendência de Gestão de Risco, cujo escopo foi ampliado no ano seguinte, 2016, para a Superintendência de Gestão de Risco e Conformidade, que é uma exigência da Lei das Estatais, que também foi publicada nesse ano. Ou seja, nós temos uma lei das empresas estatais muito rígida, que a gente vai abordar daqui a pouco. Ainda em 2016, a auditoria interna da Sabesp obteve a certificação Quality Assessment, QA, concedida pelo The Institute of Internal Auditors. A Sabesp foi a primeira empresa de economia mista e a primeira do setor saneamento a obter tal certificação. Passamos agora aos desafios do presente. O que a Sabesp está enfrentando agora na sua governança corporativa? Que, na verdade, são duas implementações. Aquelas que dizem respeito ao cumprimento da lei das estatais
aquelas que dizem respeito ao regramento do novo mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. Essas duas coisas estão acontecendo agora. Nós estamos nos adaptando a esses dois marcos, legal e regulatório. A lei das estatais é também um produto dos escândalos de corrupção que vieram à tona nos 2 últimos anos. E ela amplia de uma maneira enorme as exigências em termos de transparência, controles internos, risco e conformidade, canal de denúncia, código de ética, comitê de auditoria, auditoria interna, profissionalização da gestão. Existe um conjunto de regramentos de que, para fazer parte da alta administração e dos comitês, existe um conjunto de pessoas que deve ter determinadas características e existe também um conjunto de vedações, ou seja, um conjunto de pessoas que não podem fazer parte desses comitês, desses colegiados e da alta administração. Nós temos 2 anos, até meados de 2020, para nos adaptar a esta lei, aos requisitos desta lei. Mas tudo que ela exige, ou praticamente tudo que ela exige, a companhia já tinha instalado, já estava funcionando. A única exceção é aquilo que não tem lá a tarjeta verdinha, que é a capacitação periódica da alta administração. Tinha alguma captação, mas não tinha uma captação periódica. Nós estamos agora tentando ver como é que nós vamos montar essa estrutura para que membros do conselho e da administração da companhia possam ter esse treinamento periódico. No que diz respeito às estruturas da governança corporativa, a lei das estatais, em relação ao acionista controlador, ele agora indica a alta administração com base em critérios profissionais, não em critérios políticos. Não é? Enfim, isso é o que está na lei, nós vamos ver agora como é que isso acontece na prática nos próximos 2 anos, quando esses princípios forem praticados pela companhia. No que diz respeito ao Conselho de Administração, com 25% dos membros independentes, que fazem parte do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração aprova o plano de negócios e a estratégia de longo prazo, fiscaliza o cumprimento dos resultados anualmente e é responsabilizado por isso. Publica as conclusões do relatório anualmente, não é, e informa o Tribunal de Contas, que é um órgão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No que diz respeito à diretoria, a diretoria absorve essas metas anualmente, se compromete com elas, as metas do plano de negócios da estratégia de longo prazo, é avaliada anualmente pelo Conselho de Administração, segundo, resultados do exercício, objetivos do plano de negócio e licitude de suas ações. Então, tem uma questão ética também, dentro da avaliação da diretoria executiva. No Comitê de Auditoria Estatutário, nós já havíamos comentado, né, que já estava implantado, e essa exigência, não é, ela está muito além, muito mais exigente que a própria regulamento do novo mercado. E a Sabesp está além, né, já tinha implantado essa estrutura antes. No que diz respeito ao Conselho Fiscal, a lei das estatais incorpora aquilo que foi determinado pela lei das SAs. E no que diz respeito ao Comitê Estatutário de Elegibilidade, que é a grande novidade, existe um comitê estatutário, deve ser implantado um comitê estatutário, que vai fiscalizar o processo de indicação dos membros do Conselho, dos administradores do Conselho Fiscal, feito pelos acionistas majoritários. Ou seja, os acionistas não estão mais com liberdade de critérios, eles são digamos, fiscalizados se o processo de indicação por parte desse conselho que tem que estar no estatuto da empresa. Passemos agora ao regulamento do novo mercado. O regulamento de listagem do novo mercado da Bolsa de São Paulo foi criado em 2000 e revisado em 2006 e 2011, de forma que nesse ano é a 3ª revisão desse regulamento.
Essa revisão se encontra em processo e busca estender para as empresas públicas e privadas do novo mercado o que a lei das estatais determinou para as empresas de economia mista. Ou seja, a lei das estatais é muito mais rígida, é muito mais exigente que aquilo que o segmento do novo mercado exige para as empresas que estão lá. No que diz respeito à governança corporativa, as propostas da Bolsa de São Paulo para a revisão do novo mercado são menos exigentes, como eu havia dito, e a Sabesp já atende praticamente a todos eles. Vou dar um salto aqui, já me avisaram que eu estou com o tempo estourando, para finalizar dizendo, então, nossos desafios atuais quais são? Atender a lei, temos um prazo de 2 anos, a lei das estatais, e atender ao que está listado no novo mercado. Temos 23 anos de desenvolvimento de governança corporativa. Então, é uma empresa que já tem uma certa maturidade neste trajeto. Se eu entendo a governança corporativa como um conjunto de estruturas e processos, é possível dizer que, no que diz respeito às estruturas, elas já estão montadas ou quase montadas. Quer dizer, é claro que isso vai ter modificação de acordo com o tempo, não é? Mas o grosso, a grande parte das estruturas de governança já foram montadas. Então, qual é o desafio? O desafio é voltar para o processo, ou seja, para como essas estruturas se relacionam. E, neste caso, é um objetivo de muito longo prazo, porque processos de governança, relacionamento entre as estruturas de governança, é alguma coisa que você faz todo dia, mas que só se cristaliza no muito longo prazo, quando a empresa, cria uma cultura de governança corporativa. Então, os desafios são permanentes, né? Porque nós temos que, dia a dia, praticar cada vez mais processos de boa governança. Muito obrigado. Muchísimas gracias, señor Portugal. Esta presentación excelente nos da una idea de dónde están las mejores prácticas de la región en términos de gobernanza corporativa. Ciertamente los modelos de gestión de riesgo que nos platica suenan muy interesantes. Tal vez valdría la pena, si hay alguna oportunidad, ahondar un poco en todo este esfuerzo. Pero bueno, lo que quisiera es ahora abrir un poco el micrófono. Tengo yo aquí alguna pregunta, pero quisiera dar vamos a tener que filtrar un poquito por términos de tiempo. Lo que les pido, insisto, muchísimo, ser breves, por favor. Comenzamos allá, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy interesante las exposiciones. Quiero traerles algunos datos de lo que pasa en Perú como una especie de pregunta, porque comparto con todo lo que han dicho. Sin embargo, en la realidad hay temas mucho más complejos. Por ejemplo, el definir el concepto de beneficio en una empresa pública es complejo. En el Perú, de 33 empresas públicas, el 80% obtiene utilidad, pero solo la tercera parte tiene la liquidez suficiente para transferir esos dividendos. Entonces, ¿de qué beneficio estaríamos hablando? Y solo el 25% ha repuesto su capital de explotación. Eso quiere decir que al año siguiente va a seguir pidiendo más recursos, porque no puede ni cubrir su capital de trabajo, menos su plan de inversión. Y ese financiamiento viene como subsidio, viene como transferencias. Entonces, acá hay un problema bien complejo que es el concepto de beneficio. Entonces, ¿cómo lo han tratado? ¿Quién debe definir el concepto de beneficio? ¿El Consejo de Administración o a nivel de gobierno? Porque si no ocurre eso, estas llamadas utilidades, nos gustan los números de las empresas públicas, pero ¿cuánto de eso es real? ¿Cuánto de eso es fantasía, ¿no? Muchas gracias, muy interesante pregunta. ¿Alguna reacción inicial? Si quieres. Por favor, adelante, Rubén. Listo. Muchas gracias al colega del Perú. Estoy trabajando en el Perú justamente con empresas públicas de agua y saneamiento, y el comentario que usted hace tiene 3 o 4 preguntas implícitas y 4 decisiones también muy importantes. Primero, arranquemos por las cuentas. El equivalente de Sabesp en Sao Paulo en Perú es Sedapal, que es una empresa del gobierno nacional. En el caso de Sabesp es una empresa regional. Sedapal es una empresa que tiene, bueno, Lima tiene alrededor de 10 millones de habitantes, la mitad de lo que es Sabesp. Pero, primer punto, las cuentas. Sedapal no tiene cuentas, ¿sí? Tiene unas cuentas que son, no sé si auditadas, pero son cuentas que…
Exactamente, pero las utilidades, cómo se generan las utilidades, cómo se calculan los beneficios, es algo que es muy difuso en el mandato de la empresa. Digamos, la contabilidad, cualquiera que uno utilice, no tenemos que ser muy sofisticados, da para hacer esos cálculos. El problema es que los administradores no tienen el mandato de hacer esos cálculos. Se presumen unos déficits, hay unas transferencias, digamos, una de las cosas que uno encuentra en el caso peruano y en muchas empresas públicas en Latinoamérica, por ejemplo, y eso lo hablábamos reciente en el caso de Perú, que es el ejemplo que está poniendo, se reciben múltiples subsidios, distintas vías del gobierno nacional. Una discusión que teníamos con el ministro Trujillo de Construcción y Saneamiento era justamente esa. Usted el presupuesto nacional le hace una transferencia en una obra a cualquier localidad en el Perú. ¿Cómo entra ese activo? ¿A dónde entra? ¿Al balance del municipio, del gobierno, de la empresa? Eso no lo tiene claro ni les importa. ¿Cómo hace uno si no ha ingresado un activo vía una transferencia no reembolsable? Si no la ingreso a mi balance, ¿cómo hago para depreciarla y por ende cobrar tarifa y después hacer reposición de capital? Entonces, digamos, aquí el punto es la decisión a la que quería hacer referencia, es que como las empresas no tienen, primero Sedapal no es una empresa, es uno de los ejemplos que yo utilizaría porque tiene una gobernanza corporativa bien peculiar, unas cuentas que no son muy claras y un mandato que no es explícito. Y sin embargo tiene unas economías de escalas que en el caso de Brasil uno ve los beneficios que está generando, en el caso que yo pongo de EPM, que también vende servicios públicos en poblaciones bastante similares en cuanto a niveles de ingresos. Sin embargo, estas sí generan utilidades. ¿Por qué Sedapal no genera utilidades? Esa sería una pregunta. Y eso tiene una cadena de implicaciones detrás que es bien importante. Sé por trabajo que estoy haciendo ya que el Banco Mundial va a iniciar un apoyo justamente con Sedapal para tratar de corregir esa situación. En el caso colombiano, por ejemplo, muchas empresas están entrando en esto, y en el caso peruano sé que es la misma situación. Ambos países queremos entrar a la OECD, y uno de los requisitos para entrar a la OECD es cumplir con estas directrices. Entonces vamos a pasar por ese proceso por el cual ya han pasado a la Comisión Federal de Electricidad y Sabespi por otras motivaciones. Pero justamente a lo que yo hacía alusión es que la ciencia de cómo calcular contabilidad y demás ya está inventada. El problema es la decisión política para poner eso en práctica real en las empresas públicas, porque eso devela muchísimas cosas que están adentro de las empresas, que hay muchos intereses que no les interesa que se develen básicamente. Gostaria de complementar. Una pregunta de este lado para preguntas breves, respuestas breves, así. Sí. Tú decides porque yo no quiero ser el malo de la película. Bueno, Carlos García de Managua, Nicaragua, yo trabajo para una universidad de ingeniería y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo armonizar esa competencia entre empresas públicas y empresas privadas? Muchas veces no se ha legislado en ese sentido y hay empresas que trabajan de hecho y no de derecho, y eso se crea una complicación entre el empresariado. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién la quiere absorber? José Manuel. Esa es una buena pregunta y la resumiría muy sencillo. En tanto no haya la regulación, muy difícil. Porque todo el tiempo se están inventando, estar viendo cómo haces cosas que son buenas, pero que pueden juzgarse malas. Normalmente las auditores, o sea, las entidades fiscalizadoras, pues no te lo perdonan y luego se vuelve muy complejo. Entonces, estar disfrazando muchas cosas que deberían de estar resueltas en un marco normativo, ¿no? En un marco regulatorio. Esa sería mi respuesta. Gracias, José Manuel. Otra pregunta para el contador José Manuel. El gobierno corporativo, cuando es muy estricto, afecta los derechos de los clientes. Tenemos muchos casos en donde les suben las tarifas, ya entiendo, ¿no?, para pagar las deudas, sin que resuelvan la queja, sin que revisen, aunque se pida la revisión de por qué el aumento de la tarifa, no lo hacen, nada más por pues por arbitrariedad se sube. Entonces yo creo que por lo estricto de lo que es del gobierno corporativo y para pagar las deudas, afecta los derechos humanos de los clientes. Entonces, en este caso, ¿qué hace el gobierno corporativo en el área de quejas? Esa es una. La otra, el gobierno corporativo no ha revisado el área de licitaciones de CFE. CFE es una empresa que depende de servicios de empresas y específicamente pasa en servicio de limpieza y en servicio de seguridad.
que no le permite a los pymes que le presten servicio, porque las licitaciones ya traen candados específicos para las grandes empresas de prestación de servicio y de seguridad. Entonces las pymes pues se quedan sin trabajo porque los requisitos son tan estrictos como dar el nombre de las personas que van a prestar el servicio, y si no tienes ese requisito, así hayas ganado la licitación, quedas fuera. Y pues al rato, obviamente las redes sociales aquí pues son fuertes, observamos que el de mantenimiento y el que hace las bases pues están con los ganadores en restaurantes, bares y todo eso festejando. Entonces yo creo que ahí entra la corrupción, ¿no? Entonces ahí creo que el gobierno corporativo no ha hecho nada o no ha vigilado la parte en donde pues tanto las pymes como las grandes empresas o deberían de medir esa parte de que todos tienen derecho de participar. Vamos por la respuesta, si no, no va a dar oportunidad. Sí, bueno, perdón, lo siento como una queja, pero está bien.